Hola, ¿qué tal maestros, maestras, docentes, todos bienvenidos sean a este nuevo video en el que pretendemos hacer un análisis, una aproximación acerca de este documento, el programa analítico. En esta propuesta de la nueva escuela mexicana encontramos un programa sintético, pero también se nos pide elaborar un programa analítico. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a trabajar en ese sentido. ¿Qué es el programa analítico? Bueno, el programa analítico es una estrategia para la contextualización y articulación de los contenidos del programa sintético que las y los docentes elaboran en colectivo, en respuesta y de acuerdo con las condiciones de su situación comunitaria, escolar y en particular de su grupo escolar. Es decir, partimos del programa sintético. El programa sintético nos provee los contenidos nacionales. A partir de ahí, la escuela identifica, elabora un diagnóstico de su comunidad, se aproxima a la realidad de su comunidad, entiende su situación, entiende dónde está parada la escuela y a partir de ahí, con base en esos contenidos nacionales, comienza a estructurar su plan analítico en el que selecciona los contenidos y los PDA de cada campo formativo, de cada asignatura que la conforman, para abonar a resolver o a atender de manera pedagógica una problemática que se da en la comunidad. Entonces, por eso tenemos aquí en la parte baja de la diapositiva la importancia de entender la situación comunitaria, de la contextualización, de la construcción en colectivo. Esto es muy importante. El programa analítico se construye en colectivo. En el nivel de secundarias, donde tenemos a veces 20, 30, 40, 50 compañeros, no va a haber o no debiera de haber un programa analítico por cada maestro. Tiene que haber un programa analítico por escuela, es un documento que va a regir la actividad académica, eso es muy importante entenderlo. Entonces, la construcción es en colectivo, un solo documento integrado por los 4 campos formativos de las escuelas y las asignaturas que están conformadas en estos campos formativos. Esta parte es muy importante. ¿Por qué es así? Porque ya el trabajo que yo llevaba con mi asignatura de manera independiente, de manera aislada, ya no cabe en esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Debemos de entenderlo así. La nueva escuela mexicana ahora busca una integración y una articulación curricular, donde lo que el alumno va a atender en matemáticas le va a tener que significar también en tecnologías. Lo que el alumno va a visualizar en español, pues le tiene que significar en artes. Ya no vamos a trabajar de manera aislada, se terminaron esas ideas de yo en mi clase yo sabré qué hacer como docente, sino que ahora debemos de visualizar un trabajo en colectivo y dar un trabajo que le permita al alumno articular los aprendizajes, integrar los aprendizajes de manera que le sean significativas. Es decir, ahora esta propuesta nos lleva a un trabajo donde vamos a llevar al alumno a que resuelva, a que atienda problemáticas que se dan en la comunidad, echando mano de lo que las ciencias, de lo que las matemáticas, de lo que el español, las artes, etcétera, etcétera, le pueden aportar para atender o para resolver esa problemática. Esa es la articulación y esa es la integración curricular. Para el efecto de elaborar un programa analítico, maestros, maestras, esto es muy importante, no existe un formato, vamos a decirlo, oficial, no existe un formato definido, único, este es el formato y ya, no. ¿Cómo se elabora el formato del programa analítico? Bueno, cada escuela va a determinar, en virtud de sus necesidades, qué debe de llevar ese formato, ¿sí? Entonces, no se dejen engañar, hay quienes están ofertando a través de las redes sociales programas analíticos ya hechos. Maestros, el programa analítico se estructura a partir de las problemáticas que se dan en nuestra comunidad en colectivo. Entonces, si usted hace un pago por una situación de este tipo, maestros, lo están estafando. Entonces, no se deje estafar, más bien vamos entendiendo
qué es el programa analítico y cómo nosotros sin problema lo podemos elaborar. O sea, elaborar un programa analítico, un plan analítico, no es complejo, nada más es entender de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que definimos estos conceptos generales, vamos a ver que el programa analítico debe tener tres planos o tres fases o tres momentos o tres pasos, como tú lo quieras llamar. El primer plano tiene que ver con el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Esto es muy importante. Como escuela, como colectivo, nosotros debemos de darnos cuenta qué características tiene nuestra comunidad, qué características la conforman. ¿Por qué? Porque ¿de dónde se nutre la escuela de alumnos? Pues de la comunidad en la que está inmersa la escuela. Entonces, los alumnos van a llegar a nuestra escuela con determinadas características. Bueno, nosotros como escuela, en este programa analítico, lo primero que debemos de hacer es conocer esa realidad en la que está inmersa nuestro alumnado. Entonces, a eso se le llama aquí lectura de la realidad. En esta relación escuela-comunidad, región-país, mundo. Es decir, debemos de tener un panorama amplio de qué características posee nuestra comunidad, de qué características poseen los padres de familia, los alumnos, su nivel de ingresos, su nivel socioeconómico, las características de sus viviendas, si sus papás, si los dos papás trabajan, si los niños viven con sus dos papás o viven con el tío, con la abuela. O sea, llegar a esta lectura de la realidad nos va a permitir entender la problemática o las características de los alumnos que tenemos. Y estos diagnósticos nos van a permitir visualizar diferentes problemáticas que se van a dar en la escuela. A veces decimos, es que los alumnos no aprenden porque son flojos. Cuando nosotros entendemos el concepto de problematización, vamos a llevar a una serie de reflexiones que nos van a permitir entender la raíz de las problemáticas que nuestros alumnos viven. Y efectivamente, cuando un alumno no aprende, una de las posibilidades es de que sea por flojo, pero hay muchas posibilidades de por qué el alumno no está aprendiendo, no está llegando a los aprendizajes que debe de llegar, no está desarrollando las habilidades que debe de desarrollar. ¿Por qué? Bueno, aquí nos habla de que a partir de esa lectura de la realidad, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de problematización y no ver las problemáticas de manera superficial, sino profundizar en este análisis. La problematización nos va a permitir llegar a estas condiciones, a entender estas condiciones educativas de la escuela y los retos que esto implica en términos de aprendizaje y cómo la escuela tendrá que responder a ello. Entonces, esta parte es muy importante, el análisis del contexto socioeducativo, la lectura de la realidad de la escuela, en dónde estoy parado como escuela, quiénes son mis alumnos, quiénes son mis padres de familia, qué ambiente hay en mi comunidad, qué situaciones se dan en mi comunidad en la que la escuela está inmerso. Y a partir de esa lectura de la realidad, bueno, nosotros vamos a tener que hacer este ejercicio de problematizar, es decir, entender cuál es la problemática fundamental o cuáles son las problemáticas fundamentales que están impactando mi quehacer cotidiano en mi escuela. Muy bien. El siguiente plano o la siguiente fase o la siguiente momento para estructurar el programa analítico tiene que ver con la contextualización. Es decir, a partir del análisis del contexto que ya hicimos en el plano anterior, vamos a construir o a seleccionar o a identificar las situaciones problema que necesitamos abordar a partir de un trabajo didáctico en nuestra escuela. Es decir, podemos nosotros identificar que nuestros alumnos tienen una situación problemática generalizada del uso de la violencia para resolver una problemática o para resolver sus diferendos, sus diferencias. Bueno, ahí está una problemática que debemos de atender. ¿Cómo la vamos a atender? Esta parte es muy importante, maestros. A partir del trabajo didáctico. No somos trabajadores sociales, no somos médicos. Tal vez hay en nuestras escuelas trabajadores sociales y médicos,
No estamos hablando en contra de ello, no, sino que la respuesta de la escuela tendrá que ser en virtud de nuestra tarea didáctica y pedagógica, es decir, nosotros vamos a abordar la problemática desde nuestra competencia. ¿Y cuál es la competencia en la escuela? Lo didáctico, lo pedagógico. No vamos a resolver la problemática de otra manera. Nosotros vamos a atender la problemática a partir de lo didáctico, a partir de lo que la escuela pedagógicamente puede aportarle al alumno para que él entienda que hay otra manera de resolver los problemas, que no son a golpes, que no son a gritos, sino que hay una serie de técnicas que nos llevan a resolver de manera pacífica un conflicto. Entonces, a partir del contexto, a partir de la lectura de la realidad, nosotros vamos a identificar una problemática. Eso es muy importante. La problemática que se identifica deberá ser atendida por todos los campos formativos, ¿sí? No es una problemática un campo formativo, otra problemática otro campo formativo, otra problemática los de español, otra problemática los de artes, no. Es una problemática para todos los campos formativos. Esta problemática deberá ser atendida con una temporalidad definida, es decir, en colectivo, en nuestros setes, nos debemos de poner de acuerdo para definir qué problemática vamos a atender y en cuánto tiempo lo vamos a atender. Es decir, probablemente encontremos no una problemática de estas problemáticas torales fundamentales, es muy probable que encontremos 3 o 4 problemáticas fundamentales que nos planteemos que las vamos a atender a lo largo de todo el ciclo escolar. Bueno, entonces priorizamos y decimos, vamos a iniciar con esta problemática y la vamos a atender en tal tiempo. Puedes decir, identificamos en nuestra escuela, maestro, 3 problemáticas y como tenemos 3 periodos o 3 trimestres, vamos a trabajar esta problemática en el primer trimestre, vamos a trabajar esta segunda problemática en el segundo trimestre y esta tercera problemática la vamos a atender en el tercer trimestre. Pero eso, ¿quién lo va a definir? Eso lo va a definir la escuela, eso lo va a definir el colectivo. Por eso es muy importante que nos quede claro que el construir un programa analítico no es tarea de un solo maestro, sino es tarea de todo un colectivo. Ahora, una vez que ya tenemos identificada nuestra problemática y la temporalidad con la que vamos a trabajar, ahora sí, cada campo formativo va a determinar en relación con sus materias qué contenidos y qué PDAs van a trabajar para abonar a la atención pedagógica de la problemática. Si nosotros nos damos cuenta que hay una problemática de violencia, de una cuestión emocional, bueno, entonces en ese sentido, nosotros desde nuestro campo formativo y desde nuestra asignatura, vamos a determinar qué contenido me abona a resolver esta problemática, qué PDA me abona a resolver esta situación. Entonces, cada campo formativo aquí debe de retomar su análisis de su programa sintético para a partir de ahí hacer la selección del contenido apropiado y de los PDA apropiados que me lleven a desarrollar o a atender o a resolver la situación problemática que estamos nosotros planteando como atención prioritaria en nuestra escuela. Entonces, maestros, la contextualización me habla de identificar una problemática, de priorizar esta problemática, de darle una temporalidad y de a partir de ahí los 4 campos formativos y cada una de las asignaturas que conforman va a seleccionar sus contenidos y sus PDA para abordar y resolver y abonar la problemática que estamos planteando como escuela, como prioridad de atención en nuestra escuela, una atención pedagógica de la problemática. Bien, maestros. El tercer plano tiene que ver con algo muy interesante y muy importante de la propuesta de la nueva escuela mexicana. Tiene que ver aquí con el codiseño. ¿Qué es el codiseño? Este plano del programa analítico refiere a la posible incorporación de contenidos
que no estén contemplados en los programas sintéticos y que dados los resultados de la lectura de la realidad, sea necesario su abordaje. Cuando nosotros hagamos esa lectura de la realidad, de nuestro contexto, de nuestra comunidad, e identifiquemos las diferentes problemáticas y hagamos esta selección de contenidos y de PDA, es probable que vamos a tener una serie de vacíos, por así llamarlos, en los contenidos nacionales que no nos permiten abordar de manera pertinente una problemática. Es aquí donde entra la autonomía responsable del colectivo en la oportunidad de enriquecer el programa sintético. Es decir, nosotros tenemos la oportunidad en nuestro programa analítico de enriquecer los contenidos que de alguna forma nos plantea la nueva escuela mexicana, pero que en relación a mi contexto no están contemplados ahí. Pero yo docente, yo maestra, yo maestro, con tantos años de experiencia, con mi expertise, con mi conocimiento, puedo determinar y decir, aquí yo necesito abordar esta temática. No viene en el plan sintético, no hay problema, maestro, tú lo puedes implementar, tú lo puedes estructurar. Por ejemplo, aquí mencionamos, no viene como un contenido el aprendizaje de lenguas de señas mexicana, pero tú dices, oye, yo tengo aquí 4 alumnos donde necesito abordarlos de esta manera. Bueno, en tu programa sintético no viene este contenido, pero tú sí lo puedes proponer, tú sí lo puedes implementar, tú sí lo puedes enriquecer, tu plano analítico, tu programa analítico, perdón, en este plano de codiseño, tú puedes enriquecer el programa sintético que nos plantea los contenidos nacionales. Entonces, el programa analítico va a recoger esa expertise de cada docente, de cada maestro, a partir de esa experiencia, considerando que necesita añadir, que necesita incluir algún contenido que no está estructurado ya en el programa o en el programa sintético, pero que tú, a partir de tu plano analítico, sí lo puedes estructurar. Entonces, es muy importante esto. Tú tienes que redactar los contenidos en tu codiseño. Si tú quieres implementar un contenido que no está en el programa sintético, tú tienes que redactar el contenido. Tienes que redactar y tienes que definir tu PDA y tienes que hacer una justificación de por qué lo incorporas. ¿Para qué? Pues para que nos quede claro a todos los maestros, como es un documento en colectivo, nos debe de quedar claro de qué se trata y por qué se está proponiendo tal o cual situación. Porque a lo mejor ese codiseño va a afectarme a mí, maestro de matemáticas, o va a afectarme a mí, maestro de español, o va a afectarme a mí, maestro de educación física. Entonces es muy importante tener esta claridad para que todos los compañeros del colectivo lo puedan entender o asumir. Y bien, por último tenemos este gráfico, cómo está estructurado pues nuestro programa analítico. Partimos de lo que tiene que ver con el programa sintético, ¿sí? Que son los contenidos nacionales. A partir de ahí hay un proceso de apropiación y articulación y contextualización. Esos contenidos nacionales son contextualizados y luego nosotros los contenidos locales por escuela que consideremos los aplicamos en el codiseño. Y esto es donde se va a ver reflejado en nuestro documento que se elabora por escuela, que es el programa analítico, donde tenemos 3 planos: la lectura de la realidad, que es donde hacemos este diagnóstico, que es el plano de la contextualización, donde priorizamos las problemáticas y seleccionamos los contenidos que vamos a desarrollar, y por último tenemos el plano del codiseño, donde si fuera necesario añadimos, enriquecemos lo que estamos planteando aquí como programa analítico a partir de nuestro programa sintético. Viene aquí abajo algo que se denomina plano didáctico, que es donde ya se van a ver reflejadas las actividades de aprendizaje diseñadas por el docente, ya sea de manera individual o colectiva. Es muy importante decirlo, aquí en el plano analítico todavía no llegamos a la definición de actividades, solo estamos determinando como las herramientas que vamos a utilizar
como armando el rompecabezas de lo que queremos implementar y de cómo lo vamos a implementar. Aquí todavía no se nos pide que elaboremos una definición clara de las actividades. Solamente vamos a llegar hasta el planteamiento de los contenidos y del codiseño. ¿Qué contenidos, qué PDAs y en todo caso el codiseño que nosotros vamos a plantear? Sí es importante señalar, aunque no lo menciona el documento, sí es importante señalar que como parte de nuestro programa analítico definamos el proceso metodológico con el que vamos a trabajar. Se nos presentan diferentes metodologías. Es mi intención hacer un video en específico para hablar de estas metodologías, pero bueno, quise mencionarlo pues para que ustedes estuvieran al tanto. Entonces, tenemos hasta aquí lo que se refiere al programa analítico. Lo que tiene que ver con el plano didáctico lo vamos a tratar en otro video, porque es un tema muy interesante y que hay que tratarlo así. Pues maestros, les agradezco mucho su atención, el haber llegado hasta aquí de nuestro video. Suscríbanse a nuestro canal, denle like y coméntenos para ver qué otras temáticas les interesa que tratemos. Nos vemos en la próxima.